Muy buenos días, muy feliz martes a todos. Bienvenidos a una nueva transmisión de Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Mi nombre es Juan Callejas, es un gusto estar con ustedes esta mañana y vamos a empezar hoy con la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Recuerden que el día de ayer concluimos con la lectura de la primera carta, así que hoy leemos la segunda carta que Pablo escribió unos cuantos meses después de haber escrito esa primera correspondencia que leímos. Así que entremos directamente en materia. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, leyendo de la Nueva Traducción Viviente. Nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica, a ustedes que pertenecen a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les den gracia y paz. Amados hermanos, no podemos más que agradecerle a Dios por ustedes porque su fe está floreciendo y el amor de unos por otros creciendo. Con orgullo les contamos a las demás iglesias de Dios acerca de la constancia y la fidelidad de ustedes en todas las persecuciones y privaciones que están sufriendo. Y Dios usará esa persecución para mostrar su justicia y para hacerlos dignos de su reino por el cual sufren. En su justicia, Él les dará su merecido a quienes los persiguen. Y Dios les brindará descanso a ustedes que están siendo perseguidos y también a nosotros cuando el Señor Jesús aparezca desde el cielo. Él vendrá con sus ángeles poderosos en llamas de fuego y traerá juicio sobre los que no conocen a Dios y sobre los que se niegan a obedecer la buena noticia de nuestro Señor Jesús. Serán castigados con destrucción eterna, separados para siempre del Señor y de su glorioso poder. Aquel día, cuando Él venga, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Esto también los incluye a ustedes, porque creyeron lo que les dijimos acerca de Él. Así que seguimos orando por ustedes, pidiéndole a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes, y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Fin del capítulo 1. Aquí vemos a Pablo unos meses después de haber escrito su primera exhortación, su primer mensaje a la iglesia de Tesalónica, volviendo a buscar fortalecer el corazón de ellos. Recordemos que los tesalonicenses están en medio de la persecución, ellos están siendo perseguidos en su ciudad de Tesalónica, una ciudad importante, una ciudad que es un puerto importante, o era en ese tiempo un puerto importante, mucho intercambio de personas, mucho comercio y también mucho paganismo, prostitución ritual, muchas cuestiones complicadas y que hacían complicada la vida de los cristianos en ese tiempo, tanto cristianos judíos como cristianos gentiles. Tesalónica no iba a ser la única vez que iba a ser perseguida. Años más adelante, el obispo San Ambrosio de Milán excomulgaría al emperador romano en ese tiempo por haber justamente masacrado cristianos en Tesalónica. Una ciudad donde los cristianos a lo largo de la historia les tocó sufrir mucho. Y en este caso están siendo perseguidos por su fe. Entonces Pablo, junto con Silas y Timoteo, escriben una carta que busca continuar fortaleciendo el corazón de ellos y afirmando la esperanza que ellos tienen. Pablo les escribe, empezando en el verso 3, nuevamente mostrando gratitud a Dios por la fe de esta iglesia, por la fe que está floreciendo y por el amor que se tienen los unos por los otros. Es interesante cómo han crecido los tesalonicenses. La primera vez que los vemos en el libro de Hechos y Pablo se va a Berea, la palabra nos enseña que los de Berea, como dicen en Hechos 17, eran de corazón más noble que los de Tesalónica, porque
comprobaban en las escrituras si lo que Pablo les decía era cierto. Y parece que de ese tiempo para acá los tesalonicenses han crecido en su fe, han encontrado un fervor, una devoción, un amor por la palabra de Dios, por el mensaje del evangelio, fruto de la enseñanza, fruto de la comunión los unos con los otros, de escuchar la palabra. Entonces Pablo está agradecido por Dios porque ellos están dando frutos evidentes de su crecimiento. Ellos se han vuelto un ejemplo. Y Pablo los usa de ejemplo cuando va a otras ciudades a predicar el evangelio y les cuenta de cómo los tesalonicenses han sido constantes y fieles en medio de todas las persecuciones que están sufriendo. Pablo les reafirma que esa persecución tiene un propósito: para exhibir la justicia de Dios y para santificar a aquellos que han puesto su fe en Él, para hacerlos dignos, como dice en el verso 5, de su reino. Y para recordarles también de que las injusticias que ellos han sufrido no pasarán sin castigo, que vendrá castigo de parte de Dios, que habrá justicia final por las injusticias que ellos han sufrido a causa de esta persecución. Pablo les recuerda la esperanza de la que habló durante toda su primera carta, de la vida eterna, donde Dios les va a brindar descanso a aquellos que permanecen fieles, aquellos a quien Dios ha elegido para que el Señor Jesús rescate cuando regrese en su segunda venida. Pablo le recuerda que el Señor va a regresar, que va a traer juicio, una idea que en nuestros tiempos modernos quizá hemos olvidado, de que Jesús va a juzgar, de que Jesús es el juez justo y que va a traer juicio y castigo para aquellos que se han rebelado en contra de Dios. Desde el credo de los apóstoles se nos enseñó a los cristianos a confesar, a creer y a enseñar que Jesús vendría en juicio. Y eso es algo que para nosotros como cristianos debe ser motivo de muchísima esperanza. El saber que el mal va a ser juzgado, que el mal va a ser castigado y que vamos a ver justicia, aunque no la veamos en esta vida, vamos a ver justicia. Y entonces Pablo le recuerda de que habrá ese castigo, de que habrá ese juicio. Y que todo esto va a resultar en la oportunidad de aquellos que pusieron su fe en Dios, que va a resultar en alabanza, en glorificar el nombre de Dios, y que eso nos incluye a nosotros quienes hemos puesto nuestra fe en Él. Y por supuesto incluye a los tesalonicenses que quizá estaban anhelando justicia, y Pablo los fortalece con estas palabras de que habrá un día de justicia, un día de juicio, y que ese día para los cristianos, para los que han puesto su fe en Él, será un día de gran gozo, de gran alabanza y de glorificar el nombre de Dios. Así que Pablo continúa y concluye este capítulo recordándoles, afirmándoles de que él sigue orando por ellos, para que Dios los ayude a vivir vidas dignas del llamado que han recibido en Él, que les continúe fortaleciendo con poder para hacer las cosas buenas que la fe les mueve a hacer. Qué importante ese concepto. ¿Te mueve tu fe a hacer cosas buenas? Pídele a Dios que fortalezca tu fe y que esa fe te impulse a hacer cosas buenas. ¿Para qué? Como dice el verso 12, para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto a Él. Cuando nuestra fe nos mueve a hacer buenas cosas, seremos reconocidos como personas que hacen buenas obras, pero sobre todo personas que apuntan al Señor de las buenas obras, para que Él sea quien se lleve toda la gloria y la honra. Y el final de este capítulo es quizá de lo más impresionante. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Nosotros creemos que es solo por gracia a través de la fe que somos salvos. Y solo por la gracia de Dios podemos hacer las buenas obras a las que Dios
nos ha llamado. Como dice Efesios, las buenas obras que Dios ha preparado de antemano para aquellos que creen en Él. Aún las buenas cosas que hacemos para Dios son un regalo de la gracia de Dios para nosotros. No vienen de nuestro, entre comillas, buen corazón. Vienen porque Dios es bueno con nosotros. Porque Él nos transforma, como termina Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5. Fiel es el que los llama, el cual también lo hará. Él es el quien nos guarda intachables y Él es el quien nos da, como dicen Efesios, las buenas obras. Y como leímos en las cartas a Pedro, Él es quien nos ha dado ya todo lo que necesitamos para vivir una vida que agrade a Dios. Así que espero que este capítulo, este capítulo los haya exhortado. Segunda de Tesalonicenses es una carta de 3 capítulos nada más, es cortita. Léanla, aprovéchenla, degústenla y acompáñenos en estas reflexiones que estamos haciendo. Por lo pronto, será hasta el día de mañana, miércoles, cuando volvamos a encontrarnos en este mismo espacio y esta misma hora para continuar con nuestra lectura y reflexión de Segunda de Tesalonicenses, esta vez en el capítulo 2. Que el Señor les bendiga, que tengan un excelente día, que su gracia y su paz esté con ustedes siempre. Mi nombre es Juan Callejas y esto fue Reflexiones, el podcast de discusión inteligente y razonable creer en Dios. Nos vemos.